Bueno, aquí tenemos las cuatro ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. La ley de Gauss dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. Luego, la ley de Gauss para el campo magnético dice que la divergencia del campo magnético es igual a 0. La ley de Faraday dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Estamos derivando el vector campo magnético respecto al tiempo. Y luego la ley de Ampère generalizada dice que el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente más epsilon 0 por mu sub 0 por la derivada del vector campo eléctrico respecto al tiempo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una aplicación a estas cuatro leyes para comprender un poco más su significado. Hasta el momento nosotros vimos su forma integral, ahora estamos analizando la forma diferencial. Bien, pasemos al siguiente ejemplo que dice lo siguiente. Bueno, es una aplicación a las leyes de Maxwell. Entonces aquí lo que tenemos es lo que considera es un campo eléctrico y un campo magnético. Lo que queremos comprobar, esto se trata de un campo electrostático. Bien, para que se trate de un campo electrostático, lo que tenemos que hacer es verificar que cumple las ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver un poco cuáles son estos campos que estamos analizando. Por un lado tenemos un campo eléctrico, sí, es un campo vectorial, como sabemos, que está dado por 3 versor i menos 4i versor k. Quiere decir que este campo eléctrico solo tiene componentes en el eje X y en el eje Z, ¿no? Entendemos nosotros que el eje X lo indicamos con un versor i, el eje Y lo indicamos con un versor J y el eje Z con un versor K. Bien, entonces luego tenemos que el campo magnético, otra magnitud vectorial, es un campo vectorial, está dado por X por Y más 4T versor I menos ZI versor K. En este caso es un campo variable. Fíjense en que en este caso el campo magnético es un campo que varía con el tiempo, no siendo así, digamos, para el campo eléctrico. El campo eléctrico no depende del tiempo. Es un campo, digamos, que podría decirse que es constante en el tiempo. No varía. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es comprobar si esto se trata de un campo electrostático. Bueno, para que sea un campo electrostático, esto lo que tiene que ocurrir es que tiene que dar las ecuaciones de Maxwell. Entonces vamos a imponer las dos primeras condiciones, ¿sí? Una condición que tiene que cumplirse es que la divergencia del campo magnético tiene que ser igual a 0. Entonces lo que vamos a proceder ahora es a calcular esa divergencia. Bien, entonces, hagámoslo. Como sabemos nosotros, la divergencia de un campo vectorial, va a ser un escalar. O sea que va a ser, entendemos que es su derivada parcial de su componente en X respecto a X. En este caso, la componente en X del campo magnético es XY menos 4T, derivada parcial respecto a X. Bien, más, nosotros en el eje Y no tenemos componente, porque en este caso no aparece ningún versor, no aparece un versor J. O sea que en este caso, digamos que la derivada parcial respecto al eje, a la componente Y es 0. Ahora pasemos a la componente Z. En este caso, tenemos que la componente Z es menos Z por I. ¿Sí? Entendemos Z como versor K. Y esto es derivado respecto a Z. Bien, calculemos estas derivadas parciales y veamos a qué resultado llegamos. Bueno, aquí estamos derivando, en primer lugar, estamos derivando esta componente respecto a X, y fíjense en que en realidad si derivamos respecto a X, todo lo demás es constante, por lo tanto, aquí en este caso la derivada nos va a dar Y. ¿Sí? La derivada de esta función, XY menos 4T, derivado respecto a X nos da Y. Bien, sabemos que esto lo tomamos como una constante. Luego, ahora pasemos a derivar respecto a Z. Derivamos respecto a Z menos ZI. En este caso sería menos I. Bueno, y en este caso nos da 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en realidad está verificando la primera condición, que es que la divergencia del campo magnético tiene que ser igual a 0.
ya verificamos esa condición. Pasemos ahora a verificar la segunda condición. La segunda condición, aquí vamos a poner 1, que es la primera condición. La segunda condición es un poco más extensa. Acá lo que tenemos que calcular es el rotacional del campo eléctrico. Bien. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, esto se determina mediante una matriz, ¿sí? Donde tenemos, vamos a colocar sus componentes, ¿sí? Y aquí vamos a hacer esto. Para el campo eléctrico, la componente es en X, observamos que es 3. La componente en Y es 0. Y la componente en Z es menos 4i. Eso fue porque los campos fueron dados de esa forma, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí, volvamos al ejemplo, tenemos que el campo eléctrico es 3 versor I menos 4i versor K. O sea que esto sería, digamos, la forma en la cual se expresa esta matriz, por la cual vamos a poder calcular la divergencia. Si en realidad estamos calculando un determinante, ¿no? Respecto a las derivadas parciales que tenemos aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo se calcula esto. Primero empezamos por determinar su componente I. Recordemos que estamos calculando un rotacional que representa un vector, o sea que en este caso va a ser un vector que va a tener componentes I, J, K. Empecemos entonces por su componente I. Aquí lo que hacemos es considerar, digamos, el determinante de esta parte de la matriz, ¿no? O sea que tendríamos que hacer, fíjense en qué sería. Tomamos así, este elemento con este, menos este con este. Aquí hacemos la derivada parcial de menos 4i respecto a i. ¿Sí? Voy a anotar paso a paso. Sería, en primer lugar, para hallar la componente i, sería derivada parcial de menos 4i respecto a i. ¿Sí? Menos, ¿sí? La derivada parcial de 0 respecto a z. Esto, digamos, de esta forma determinamos la componente i. Bueno, ahora pasemos a la componente z. Ahora, como tomamos esta columna, ¿sí? Nos vamos a hacerlo así, de este modo. Este con este y este con este. Así que aquí sería, ¿no? La derivada de menos 4i respecto a x menos la derivada de 3 respecto a z. ¿Sí? Esto sería componente j. Acá tendríamos la componente j. Bueno, ahora vamos a la componente z, ¿no? A la componente k, al versor k. Aquí lo hacemos, digamos, es como que tachamos esta columna, ¿sí? Y nos concentramos en este determinante, que sería la derivada parcial de 0 respecto a x más la derivada parcial de 3 respecto a y. Esto sería versor k. Fíjense que lo único que cambiaría acá en el cálculo de este determinante es que para la componente j, digamos, le cambiamos el signo. Después lo demás sigue todo igual. Bueno, aquí es fácil realizar este cálculo y poder obtener las componentes del vector rotacional del campo eléctrico. Bien, entonces tenemos, aquí en este caso es la derivada parcial de menos 4i respecto a i, que es menos 4. Esto es menos 4. Sí, y la derivada parcial de 0 va a ser 0. No importa cuál sería su componente. Esto es i. O sea que será menos 4i. Luego tenemos aquí esta otra de derivadas parciales que son correspondientes al eje, al versor j. Que aquí fíjense en que, bueno, esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto no tenemos componente en el eje y, así que sería más 0j, o podríamos escribir más 0. Y ahora sí vamos a ver qué pasa con
la componente, K, o sea, versor K correspondiente a X. En este caso también nos hablamos que es todo 0, o sea que aquí podríamos decir que es 0 versor K. ¿Qué quiere decir entonces? Que el rotacional, en este caso, es el vector menos 4i, menos 4 versor i. Ese sería el valor del rotacional del campo eléctrico. O sea que voy a anotar aquí. Sí, como resultado, digamos que tenemos que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos 4i. Ahora lo que vamos a hacer para continuar verificando esta condición es que si la derivada parcial, aquí lo podemos ver, si la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo nos tendría que dar igual. ¿Para qué? Para que verifique la segunda condición, ¿sí? Que es que el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo. Aquí se me perdió el menos, ¿no? Me faltó el menos porque esto es la ley de Faraday. Sigamos. Tomemos entonces la derivada del campo magnético respecto al tiempo. En este caso lo que vamos a hacer es derivar cada una de sus componentes respecto al tiempo. Como nosotros sabemos, sería la derivada de xi más 4t respecto al tiempo. Esto es versor i más la derivada parcial de la componente en i, que no tenemos respecto al tiempo, porque como vemos aquí, el vector campo magnético solo tiene componentes en x y en z, por eso es versor i, versor k, respecto al tiempo. Más, aquí tendríamos la derivada parcial, ¿sí?, de su componente z, que es menos z i respecto al tiempo. Si esto es versor K, aquí me faltó el versor J. Entonces, como son derivadas respecto al tiempo, fíjense en que es fácil darse cuenta que la única función que voy a poder derivar, porque tiene variable z, es la del eje, la correspondiente al eje X, no versor Y. Esto va a ser 0 y esto otro va a ser 0. O sea que la derivada parcial del campo magnético respecto a t, esto va a ser igual a, fíjense en que derivo esta función que es 4t. Bueno, y 4t respecto al tiempo es 4i, ¿no? Pero me faltó el menos, ¿no? Porque fíjense en que la ley de Faraday dice lo siguiente, ¿no? Que dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial, ¿sí?, del campo magnético respecto al tiempo, ¿no? O sea que en realidad habíamos llegado que el rotacional del campo eléctrico es menos 4i, ese es el vector rotacional. Pero aquí llegamos que la derivada parcial, ¿sí?, del campo magnético respecto al tiempo es menos 4i, pero con el signo de menos. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es verificar esta condición, que es la segunda condición que tendría que cumplirse para que el siguiente campo que nosotros queremos analizar sea un campo electrostático. O sea que sí, en realidad estas dos ecuaciones, estas dos ecuaciones representan un campo electrostático. ¿Por qué? Porque verifica las ecuaciones de Maxwell. Bien, ahora para continuar con esa verificación vamos a ir a la parte 2 del ejercicio. Bueno, ahora lo que vamos a analizar es qué origina este campo electrostático. Puede ser una densidad de carga o también puede ser una densidad de corriente. Sí, que las dos aparecen expresadas en las ecuaciones de Maxwell. Pasemos ahora a ver qué ocurre con la densidad de corriente. Como nosotros sabemos, y lo expresamos de esta forma, la ley de Gauss dice que estamos en la parte B, así que tenemos que la ley de Gauss dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. Probemos a encontrar cuál sería la densidad de carga. Bien, como recién vimos, la divergencia de un campo eléctrico es un escalar que se representa por las derivadas parciales respecto a cada una de sus componentes. Aquí tendríamos entonces la derivada de la componente x respecto a x más la derivada de la componente y, que no tenemos componente y, respecto a y,
más la derivada parcial de la componente z respecto a z, que sería menos 4i, esto respecto a z. Y en este caso es fácil darse cuenta que cada uno de los términos va a ser 0. ¿Sí? 3 derivado respecto a x es 0, 0 derivado respecto a y es 0, y menos 4i respecto a z es 0. Entonces en este caso tenemos que la divergencia del campo eléctrico es 0. ¿Qué quiere decir en este caso? Lo que llegamos como conclusión es que entonces vamos a poner que la densidad de carga es 0. ¿Qué quiere decir? Entonces que no hay aquí una densidad de carga que origine este campo electrostático. Entonces, por descarte, si no es, digamos, la densidad de carga que origina ese campo electrostático, lo que va a originar ese campo electrostático va a ser una densidad de corriente o un campo variable. Pasemos entonces a verificar la ecuación de Ampère generalizada, que dice que el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente más mu sub 0 por epsilon 0, ¿sí? Por la derivada parcial del campo eléctrico respecto al tiempo. Bueno, vamos a analizar qué ocurre en esta situación. Nosotros ya tenemos los dos campos, tenemos el campo magnético, tenemos el campo eléctrico, pero es fácil darse cuenta que en realidad la derivada parcial del campo eléctrico respecto al tiempo va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque el campo eléctrico no depende del tiempo. Si ustedes miran la ecuación, nosotros dijimos que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico en este caso es 3 versor i menos 4i versor k. Aquí no tenemos variable el tiempo, pero de todos modos vamos a hacer la cuenta para verificar ese resultado. Sí, fíjense, calculemos la derivada parcial del campo eléctrico respecto al tiempo y sería la derivada parcial de 3 respecto a t más la derivada parcial de la componente i respecto al tiempo, es 0 porque tenemos componente respecto a i, más la derivada parcial de la componente z menos 4i respecto al tiempo. En este caso no hay nada que dependa del tiempo, por lo tanto va a ser 0. ¿Qué quiere decir entonces aquí? La ecuación nos queda un poco más simple, porque no tenemos que ese campo eléctrico varíe respecto al tiempo. Entonces nos quedaría que el rotacional del campo magnético va a ser igual a la densidad de corriente, perdón, va a ser igual a mu sub 0 por la densidad de corriente. Si esto es un vector, es el vector de densidad de corriente, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el rotacional del campo magnético, así como lo hicimos con el rotacional del campo eléctrico. Recuerden que esto se trata de un determinante. Bien, planteemos la matriz con cada una de sus componentes, ¿sí? Aquí sabemos que es la derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z, y bueno, y ahora vamos a analizar cuáles son las componentes de ese vector campo magnético. Para x sería xi menos 4t, para y sabemos que es 0, y para z es menos zi. Bien, procedamos a determinar este determinante. Bueno, pasemos ahora a calcular el rotacional del campo magnético. Entonces lo que hacemos es plantear la matriz para el cual vamos a determinar su determinante. Entonces comencemos a hacerlo de la siguiente forma. Para obtener la componente x, ¿sí? Calculamos el determinante de estos cuatro elementos, que sería la derivada parcial de menos zi respecto a i, menos la derivada parcial de 0 respecto a z, como se expresó aquí de esta forma. Luego, ¿sí? Es como que talláramos esta columna y nos concentramos en estos cuatro elementos, que sería la derivada parcial de menos zi respecto a x, ¿sí? Y la derivada parcial de menos 4it respecto a z. Bien, ahora para la componente z, vamos aquí, la derivada parcial de 0 respecto a x y la derivada parcial de xi menos 4d respecto a y. Entonces aquí, como podemos ver, en x versor y solo tenemos derivada parcial de menos zi, que su valor es menos z. En este caso nos da todo 0,
Esto es derivada parcial respecto a x, aquí no tenemos variable x, esto es derivada parcial respecto a z, no tenemos variable z. Por lo tanto, en este caso el vector no tiene componente en el eje x, en el eje y. Luego pasemos al eje z, sí, que acá tenemos derivada parcial de 0 respecto a x, es 0, y aquí tendríamos xy menos 4t derivada parcial respecto a y, que aquí sí tenemos valor, que sería menos x versor k. Entonces en este caso podemos decir que el rotacional, entonces aquí tenemos que el rotacional del campo magnético es igual a menos z versor y menos más x versor k. Sí, aquí saqué de factor común el signo de menos y quedó expresado de esta forma. Pero ahora lo que sabemos nosotros, como habíamos llegado al resultado anterior, es que el rotacional, en este caso, porque tenemos un campo eléctrico constante que no varía con el tiempo, esto es igual a, por la ley de Ampère generalizada, esto es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente. Y aquí podemos obtener el vector de densidad de corriente, ¿no? Ya que sabemos este resultado, fíjense que si yo aquí despejo, ¿sí?, la densidad de corriente, que es lo que generaría, digamos, este campo electrostático, es igual a menos 1 sobre mu sub 0 por z, zi más x versor k. Bien, este sería el resultado. Esto sería la densidad de corriente que origina este campo electrostático. ¿Qué fue lo que queríamos obtener al comenzar este ejercicio?